Acá comienza la felicidad. Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal. En este video vamos a estar haciendo el unboxing de Proof Standard Edition. Miren lo que pesa, escuchen esto. Es pesadísimo. Este álbum particularmente lo compré en Fnac acá en Madrid. Este es el precio de venta, 97. Pero cuando fui al local tenían una promo, acá les muestro el cartelito, que salía 82. Y le puse una promo extra y me terminó quedando en 76 euros. Este álbum es muy especial para mí porque fue un regalo de mis papás y al mismo tiempo es mi primer álbum de BTS. Por eso quería invitarlos a que me acompañen a hacer este unboxing e ir abriendo todas las cosas juntos. Empecemos con el unboxing de Proof. Tengo suerte que en la cámara no se nota lo que me tiemblan las manos en este momento. Me siento Kim Army abriendo su membresía en House of Army con suma delicadeza, intentando que no se marque, que no se raye, que no se dañe este álbum. Mientras termino de abrirlo, les dejo el sonido original del envoltorio. El álbum viene dentro de un sleeve plástico, que es esto que lo está rodeando por acá, que su función, además de proteger el álbum, es evitar que se abran estas dos tapas de adelante. El sleeve lo voy a dejar a un costado para que pasemos a ver la caja en detalle. El logo tiene un laminado sectorizado que le da brillo. Abajo y arriba es donde se ven las tapas en diagonal y en los laterales de este lado dice Proof con el logo y en este lateral no hay nada. Ahora que vimos la caja, pasemos al momento por el que vengo esperando semanas. Redoble de tambores. Sí, el sonido era completamente necesario. Me hacía muchísima ilusión poder tener un álbum de BTS. Y no solo eso, sino que el primero de todos los que podría haber sido, que sea Proof, para mí es muy especial por todo lo que simboliza y todo lo que significa tener los 9 años de discografía y de historia musical de ellos resumida en esta antología. Para ir avanzando con el unboxing, ya saqué lo que venía dentro de la caja con la ayuda de esta cinta que viene dentro, We Are Bulletproof, y voy a ir abriendo uno por uno en el mismo orden que lo saqué. Comencemos. Conozco los ítems que deben venir dentro de la caja, pero no sé exactamente cómo están diseñados por dentro, porque evité mirar spoilers estas últimas semanas. Es por eso que sé que aquí es donde vienen los CDs de Proof. De adelante y atrás está el logo en holográfico. Acá está de nuevo el logo, me encanta el logo de Proof. Este es puntualmente con el logo de BTS, el otro, el que se ve aquí a la izquierda, es con el logo de ARMY. Acá están los 3 CDs y les pido que me den un momentito para poder dejarlos al derecho porque si no, no voy a poder avanzar. Ahora que el balance del universo ha sido restaurado, podemos continuar con este unboxing. Voy a cerrarle esta parte de los CDs y la voy a dejar a un costado para poder continuar con el siguiente objeto de la lista. Como les mencioné antes, al saber qué tipo de ítems incluye la caja, sé que dentro de este sobre deben venir las photocards, entre ellas la que es random. Por eso es que este sobrecito vamos a dejarlo para abrir al final. Continuamos con el resto de los productos que vienen en la caja. Está este libro, es uno de los 4 libros que decían que incluía la versión estándar. Es bastante pesado este y al abrirlo vamos a ver cuál de los 4 es. Acá podemos ver que este es The Art of Proof. No sé bien qué tiene adentro, así que vamos a ir viendo. Acá está el logo para empezar. Lo sostengo de esta manera al libro porque me da impresión de que se llegue a marcar el lomo si lo abro demasiado. Reflection of Youth. Y esta hoja se siente más gruesita que las anteriores. Es porque se abre acá arriba. Lo vamos a abrir, así vemos la imagen completa. Beyond the Scene. Me parece precioso esto. Me pregunto si los demás libros todos incluirán uno que se abre así como este. Ahora ténganme paciencia mientras lo guardo porque tengo miedo que se doble alguna puntita, alguna esquina. Mi intención es poder mostrar todas las hojas que incluyen los 4 libros, así que los invito a acompañarme mientras los vamos descubriendo juntos. Aquí está nuevamente el logo de BTS y pasamos con la discografía.
Acá dice Fight Against Prejudice, Fight for a Generation and Fight for Music. Aquí están las portadas de los álbumes y los singles de la mejor discografía de la historia. Y acá parece que van a mostrar uno por uno con la fecha de lanzamiento y la foto. Y está Too Cool for School, o Are You Late Too, School Love Affair, Dark and Wild. Al no ser un video en vivo se pierde un poco la parte de interactuar, por eso me gustaría si pueden comentar cuál es su top 3 de álbumes de BTS. Yo se los voy a ir comentando a medida que los vaya viendo. Recién pasaron The Most Beautiful Moment in Life, parte 1, parte 2, Young Forever. Aquí está Wings, uno de mis 3 favoritos. You Never Walk Alone. Aquí empezarían los de Love Yourself Her, Tear, este es otro de mis favoritos, Answer, Map of the Soul Persona, Map of the Soul 7, con esto completo mi top 3. Acá está Dynamite, B, que vi lo que tiene es mi concepto favorito. Esto que hicieron de las 7 habitaciones de cada uno de ellos me encantó. Seguimos con Butter, que es un temón, y Permission to Dance, que es otro temón. No te puedo creer que ponen los records. Después lo voy a leer en detalle, pero me parece que debe ser un resumen porque tienen muchos más. Esta es la lista con todos los tours que realizaron. El tema tours es algo que me da ganas de poder volver al pasado y podría haber ido a todos estos tours que lamentablemente no fui, como The Wings Tour, IDNA, el tour de Love Yourself. Hizo que de este yo fui en el de abajo, Speak Yourself, voy a buscarlo a ver si lo veo. Acá está Sao Paulo, yo tuve la suerte de poder ir al de Sao Paulo y verlos en 2019. Está Mods One, que este lo vi, que era online. Ok, acá ya pasan los discursos en UNICEF y en Naciones Unidas. No te puedo creer que ponen todo el discurso que dio Nam en 2018. Qué bien, qué bueno que está esto. Es un muy buen resumen. Acá la foto de 2021 es la del año pasado, cuando hablaron por For Youth. The best is yet to come. Coincido completamente con esta frase. Y acá parece que quedan fotos. Sí, son todas fotos y acá hay una frase, se las acerco para que la puedan leer. Termina diciendo We are bulletproof. Con eso terminamos el primer libro. No sé qué traen los demás, pero por lo pronto este me encantó. Pasamos al siguiente libro, que es este, en tonalidad azul, y tiene como marcas de bala de adelante y de atrás. Empieza con el logo. Este se llama Photograph, que deben ser las fotos de los conceptos. Nuevamente el logo de Proof. Ya les dije que me gusta el logo de Proof. Miren, les voy a mostrar. Tengo acá a mano este dibujo que hice. Les dejo acá el link si quieren ver el video de cómo hice. Está basado en el logo que es con el logo de ARMY. Me encanta. Yo ya les dije, estoy encantada con este logo. Empieza con este que es del concepto Proof. Y bueno, voy a mostrarles todas las fotos que vienen adentro. Y les propongo que cuando aparezca su bias en pantalla le den like al video. Yo por lo pronto no considero tener un bias en particular, como que varía según el día. Me considero más bien un ARMY OT7 u OT7, ya que los apoyo y los quiero a todos por igual. En cambio, mis amigas sí tienen bias definido y de hecho los coleccionan. El de una de ellas es Suga y el de mi otra amiga son dos, son RM y Jimin. Abro pregunta, ¿ustedes tienen un bias fijo o son como yo que no pueden decidirse por uno solo? Acá tenemos nuevamente el logo y pasamos al concepto Door. Dejando el Photoshop de lado, el único conflicto o dilema que encuentro con este CD es que yo no tengo un reproductor de CDs donde ponerlos y poder escucharlos. Pero es un detalle menor, es algo de baja importancia. Ya me voy a encargar más adelante de conseguir un reproductor para poder escuchar todos los CDs tranquila. Con esta foto grupal terminamos el segundo libro llamado Photograph
Y a los que quieran pueden intentar adivinar en los comentarios qué photocard random creen que va a salir cuando abra esto al final. Y pasamos al tercer libro, que es este, que estoy notando que tiene como unas marquitas y ahí está un poco arrugado. Pero bueno, no pasa nada, lo abrimos de todos modos. Otra vez abre con el logo de Proof y este se llama Epilogue. Por lo que vengo viendo hasta el momento, parecerían ser fotos más informales, como un backstage, un detrás de escena. Se nota que son fotos más descontracturadas, no son tan formales como las que vimos en el libro anterior, en los dos photoshoots de Proof y Door, que son fotos donde ellos se encuentran posando y mirando a la cámara. Estas, a diferencia de esas, se notan más relajadas, más del momento. Me gusta que incluyan también este tipo de fotos porque son un buen complemento al... ¡Wow! Corona. ¡Qué linda! Me encanta. Son como un buen... Les decía, son como un buen complemento a las fotos más formales del libro Photograph. Esta parte parecen ser mensajes que nos dejan cada uno de ellos. Lamentablemente no hablo coreano como para saber qué dice en cada uno de ellos, pero voy a ver si consigo las traducciones online y se las dejaría en los comentarios para que también puedan verlas. Cada uno de los miembros dejó un mensaje. Aquí está el de Jimin, el de V, por último el de Jungkook. Y esta me parece que es la última imagen de este libro. Con eso termina el tercero, Epilogue, y vamos a pasar al cuarto, que con solo sostenerlo ya noto una diferencia con los tres anteriores. Los primeros tres están laminados y al tacto son suaves. En cambio el cuarto, que creo que es el de las letras, al tacto es más áspero y parece ser con papel común. Tiene un gramaje más bajo que los tres libros anteriores. Efectivamente es el de las letras. Aquí nos recuerdan las canciones que incluye cada uno de los CDs y vamos a ver qué trae. Por dentro podemos ver que figura el número del track, el número del CD, el nombre de la canción y las letras. Aquí en esta página se encuentran Born Singer con No More Dream, No, Boy in Love, Danger y I Need You, Run y Fire, Blood, Sweat and Tears y Spring Day, DNA con Fake Love, Idol y Boy with Love. Aquí está On y Dynamite, Life Goes On con Butter. Y por último, Yet to Come. Aparentemente todo lo del primer CD está con un fondo rojo y lo del segundo CD en un fondo negro. Acá lo mismo, track 1, CD 2, Dalyora Bangtan o Rang BTS, Persona y Stay, Moon y Jemebu, Siso y Cypher Killer, Ego y Her, Filter y Chingu o Friends, Singularity, Zero O'Clock, Euphoria, Dimple, y acá ya pasamos al tercer CD. El tercer CD tiene fondo gris y no tiene las letras. Dice quién lo escribió cada uno. Y entre ellos Epiphany, Shindemo, tienen que escucharlas sí o sí. Y por último For Youth, que este sí tiene las letras. Con eso termina el cuarto libro de las lyrics. Y vamos a pasar a lo último que viene en la caja, que es el póster. Si les soy sincera, me da un poco de pena que los póster vengan doblados, porque en cada uno de los dobleces me parece que se daña y que pierde un poco de pigmento de la impresión, pero de todos modos lo aprecio y me gusta y me parecía precioso. Lo que sí es mucho más grande de lo que pensaba que iba a ser. La foto es del concepto Proof, que también estaba en el libro de Photograph, y ahora se los muestro de costado, así pueden ver lo grande que es. Es bastante más grande de lo que pensaba. Como no entra todo en pantalla, lo voy a doblar, y doblarlo para cerrarlo me está resultando bastante más fácil que lo que me llevó a abrirlo. Ahora sí, llegó el momento de abrir estas random, a ver cuál toca. Y es Yoongi. Inserte sticker de gato gritando Yoongi. Desde acá escucho a mi amiga gritar Yuga te amo, que es el bias de ella y le encanta. Pero fuera de eso, está divina esta foto y me pone muy feliz que me haya tocado él. Y ahora vamos a ver las otras. ¡Jaja! ¡Me muero! Les dije que era OT7 y me tocó la grupal. Yo no lo puedo creer. O sea, es claramente el destino. ¿Soy yo o esto está torcido? Me parece que el logo no está centrado. Como que está más hacia la izquierda. Y si miro acá en detalle, parecería que fue mal cortada, ¿no? ¿No les da la impresión?
No es por ir en contra de Hive, pero esto en Borage Prints no pasa, quiero que lo sepan. Las dos de antes eran las que tocaban random y estas son las que les tocan a todos por igual. La parte de atrás es distinta, es en negro en lugar de blanco. Ahí está Vi, tenemos a Nam, a Cookie, Jimin, Suga, Jin y J-Hope. Streammore, por cierto, que salió hoy. Les pido que me den un momento para ordenarlo. Lo tengo que poner en orden de fanchan, pues no me gusta cuando está desordenado. Listo, ya podemos seguir. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseol, Park Jimin, Kim Taeyeon, Jungkook, BTS. Perfecto, sigamos. La parte de atrás de todas estas es en color negro, a diferencia de la random que es en color blanco. Más lo miro, más sigo sin poder creer que me haya tocado la grupal. Me pone demasiado feliz. Probablemente lo termine poniendo en mi billetera para verlo todos los días. Y con eso empiezo a guardar de nuevo todas estas tarjetas, las photocards y a guardar de vuelta el álbum. Mientras lo guardo, vamos a hacer un repaso de todo lo que viene en el Standard Edition. Vamos a abrir la caja y acomodar la cinta para poner nuevamente en el mismo orden en que estaban cuando lo saqué. Es decir, al final va el póster, luego van las letras, el tercer libro, el de Epilogue, luego el azul, el de Photograph y por último, y ahora ya puedo decir que es mi favorito, el de Art of Proof. Y acá, no, van primero las photocards y por último el CD. Antes de finalizar el video quería mostrarles las fotos de todo lo que venía. Esta es la parte donde estaban los CDs, los libros, el póster con mi mano a tamaño real y las photocards. Este fue el unboxing de mi primer álbum de BTS. Me hace muy feliz haber podido compartir este momento con todos ustedes. Espero que ustedes también hayan podido disfrutar de este video. Y como siempre, si les gustó recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.